Buenos días, mi nombre es Evelyn Becerra Villa y pertenezco al grupo segundo L, parte A, y el día de hoy voy a presentar el uso del simulador de ensamblaje de PC. Primero comienzo tomando la fuente de poder y se rota y se coloca así se coloca en el gabinete, quedando los hoyitos de los ventiladores en la parte del hoyo que da hacia afuera del gabinete. Después tomamos los tornillos de la fuente y los colocamos para que quede pegado hacia el gabinete y no se salga la fuente de poder. Después tomamos la primera memoria RAM y la vamos a colocar de manera que los chips negros queden mirando hacia nosotros. Después al lado se pueden ver unos seguritos blancos y esos los vamos a presionar. Después tomamos la segunda memoria RAM, igualmente los chipsets negros tienen que quedar mirando hacia nosotros. La colocamos y le ponemos sus seguritos, que son las cositas amarillas. Después procedemos con el zócalo del CPU. Abrimos el zócalo y ponemos de forma que el CPU quede para poder ensamblarse. Lo ensamblamos y cerramos su tapita y el seguro, que es una como tipo palanquita. Después ponemos la pasta térmica y le ponemos... Después de poner la pasta térmica, se pone el disipador de calor arriba de esta. Posteriormente se pueden apreciar unos tornillitos, esos tres los tenemos que presionar. Después el disipador de calor tendrá un cablecito que este será conectado a la tarjeta madre. Como podrán ver ahí, se da un giro y se pega. Después nos vamos hacia la tarjeta madre en general. Como ven, ahí la podemos tener. Y la tarjeta madre la tenemos que girar haciendo que estas entradas de VPGA y entradas USB queden de ese lado que están sus hoyitos para que puedan encajar perfectamente con el gabinete. Se acomoda, se gira y se acomoda. Después de ser acomodados, vamos a tomar los tornillos de la placa base para ponerlos ahí uno por uno y que pueda estar la tarjeta madre perfectamente adherida al gabinete. Después nos encontramos con la tarjeta red, que será puesta en el lado izquierdo, como podrán ver ahí, y también se van a poner los tornillos de la tarjeta red. Después se pone la tarjeta Wi-Fi, se pone la tarjeta Wi-Fi, que es la que está en el medio, y se le ponen sus tornillos de tarjeta Wi-Fi. Después se pone el adaptador de video, que va del lado derecho, igualmente se pone ahí de este lado, y se ponen sus tornillos de adaptador de video, como ahí se vio. Después procederemos con la colocación del disco duro en el gabinete. Se toma y se gira de modo que la parte blanca quede hacia arriba. Después se coloca, se inserta en el gabinete y se le ponen los tornillos del disco duro, que es la conexión con el gabinete y con el disco duro para que no se zafe. Como podrán ver, se colocan. Después tomaremos la unidad óptica, que igualmente se pondrá en el gabinete, se va a insertar, ahí se gira y luego se inserta. Y procedemos a poner los tornillos de la unidad óptica en los lados laterales del gabinete, así. Posteriormente tomaremos la unidad de disquete, que también se pondrá en el gabinete para que pues así se inserte, se deslice. La tomaremos y la giraremos de modo que pueda insertarse, y del lado lateral pondremos los tornillos de la unidad de disquete, como ahí se pudo ver, ahí se pusieron. Después
Después de todo esto de las unidades, procedemos a tomar un cable de bus llamado cable pata. Es de color azul, como se puede apreciar ahí, y lo vamos a girar de modo que lo que sobra intente encajar perfectamente con la ranura. Se gira y después se inserta. Después procederemos con los cables de disquete. Se va a conectar a la memoria, a la tarjeta madre. Se tiene que conectar primero a la tarjeta madre. Se gira, se rota y luego se pone de manera que quede en las ranuras. Después procederemos a poner el cable SATA, que es uno rojito, ahí se ve, de modo que los dientitos queden bien, se coloquen apropiadamente, los ponemos y ahí queda perfecto. Después procederemos con, déjenme atrás un poquito. Procederemos con las conexiones de la fuente de poder hacia la tarjeta madre, el disco duro y demás que ahorita vendrán. Primero sería el que es la conexión de la fuente de poder hacia la tarjeta madre, que es el más grandecito. Se toma el cable y se gira de modo que las ranuras queden de acuerdo con el conector. Así se gira y se pone. Después procedemos a poner otro cable de la fuente de poder a la tarjeta madre, pero este es como un cubito. Como verán, ahí se toma y se gira y se coloca. Después procederemos a agarrar igualmente de la fuente de poder. Tomaremos el cablecito que tiene de puntita blanca y lo pondremos en la parte de arriba del gabinete, que es uno de los disquetes de disco duro. Se conecta en su parte de atrás, como ahí lo conectamos, normal. Después otro cable de la fuente de poder, que también es una puntita blanca, se pone arriba de la parte del... Arriba del disco duro se encuentra otra unidad de almacenamiento, que era de los disquetes que habíamos mencionado anteriormente. Este se va a girar de modo que los dientitos queden colocados perfectamente en ese disco. Después vamos a tomar otro cable de la fuente de poder, que es el de color gris, y ese sí se va a conectar directamente hacia el disco duro, que está en una de sus esquinitas. Aquí en esta parte estaba batallando para conectarlo porque no reconocía en qué lado de las esquinas. Como podrán ver ahí, lo logré, solamente se pica y ya se inserta normal. Después recordarán el cable SATA, que era un cablecito rojo. Ese lo tomaremos igualmente en una de las esquinas del disco duro, se tiene que conectar. Se gira, se rota y se conecta al disco duro. Después tomaremos una de las conexiones. Ahora este no es de la fuente de poder, esta es de la tarjeta madre. Hacia otra parte de la tarjeta madre. Que es ese tubicito amarillito. Se gira, se rota y ya. Después uno de los cables de buses, los cables de buses, se va a conectar al que está arriba, que es uno de los discos de almacenamiento. Se gira y se conecta. Después el otro de los cables de buses se toma y en el mero de arriba, en el mero disco de almacenamiento de arriba, se agarra, se gira y se coloca de manera que quede encajado perfectamente. Ya después vamos a tomar el panel lateral, los dos paneles laterales, de modo que queden para cerrar el gabinete. Después tomamos los tornillos de gabinete para que no quede suelto y no se vaya a desmoronar todo otra vez.
Después vamos a proceder con el cable de monitor, que es este blanquito, como podrán ver. Son los que tienen así unos tornillitos, se conecta y se tiene que atornillar en la parte de atrás. Se gira de modo que quede perfectamente, se conecta y empieza a girar los tornillos. Después vamos a conectar el teclado, que es ese conector morado. Se gira de modo que quede perfectamente colocado y se coloca. Después conectamos el cable de mouse, que es esa bolita verde. Se gira y se coloca. Después aquí hubo un error por parte del simulador, ya que el cable USB ya estaba conectado anteriormente, así que aquí no se hace nada. Después es el cable Ethernet. Se gira de modo que quede perfectamente colocado. Ya por último, por penúltimo, se conecta el cable de red de señal, que es este palito negrito. Se conecta y se gira para que quede así firme. Y ya por mero último, que este es el cable de energía, que es el que se conecta directamente a la luz para que le dé energía hacia todo el gabinete. Es el cable principal, ya que sin él pues no podría prender el PC, el gabinete. Se gira y se coloca. Y así es como termina este video. Así es como es la simulación de ensamble de PC. Y gracias por su atención.